Estimados participantes, bienvenidos a este tema de capacitación, el cual esperamos sea de su total agrado. De parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, estaremos abordando el tema límites máximos de residuos. Agradeceremos estar atentos y cualquier consulta, anotarla en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas. Iniciamos. La charla para el día de hoy se trata sobre un tema sumamente importante y siempre lo ha sido. Y ahora un poco más, puesto que Guatemala también es un país agroexportador bastante fuerte y por lo que este tema es bien importante cuando uno exporta vegetales, que es el tema es límites máximos de residuos o LMR, como son las siglas con las que se le conoce normalmente. Bien, básicamente los LMR se aplican a plaguicidas, ¿verdad? Todos sabemos ya lo que es un plaguicida. Es una sustancia química utilizada por el hombre y que se utiliza para prevenir, destruir o controlar plagas y enfermedades. Cualquier plaga y enfermedad que pueda causar perjuicio o interferir de alguna forma en la producción, elaboración o almacenamiento, transporte o la comercialización de todos los alimentos provenientes de la agricultura. Prácticamente la mayor parte de estas sustancias son fabricadas por el hombre. La mayor parte de los plaguicidas utilizados son sustancias sintéticas fabricadas por el hombre. Hay mucho plaguicida también que no es fabricado por el hombre, sino que es producto de microorganismos o de extracción de algunas plantas, extractos botánicos y todo. Pero sí, en sí, la mayoría son plaguicidas sintéticos. El registro es un proceso por el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación aquí en Guatemala aprueba o deniega el registro de cualquier producto plaguicida o de un producto agroquímico formulado que vaya a ser vendido o comercializado. Este registro y este proceso lo que trata es demostrar que el producto que se registró, en primer lugar, sea efectivo para el fin al que se destina. Es decir, que efectivamente, si uno dice que va a controlar insectos y tal insectos, pues el plaguicida lo efectúe adecuadamente. Y la segunda parte, y posiblemente la más importante, es que el proceso también tiene que demostrar que el plaguicida registrado no representa un riesgo inaceptable para la salud humana, para la salud animal o para el ambiente. Ese es el fin del registro. Todo plaguicida, no importando de dónde proceda, si es sintético, si es de extracto botánico, si es de un microorganismo o si es un artrópodo, lo que sea, cualquier plaguicida tiene que ser registrado ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y pasar por este proceso para que pueda ser comercializado. Si ustedes en campo ven un plaguicida que no tiene registro, hay que denunciarlo y no hay que comprarlo porque no sabemos si realmente pasó por el proceso de registro, ¿verdad? El proceso de registro involucra un montón de información que se le tiene que entregar a la autoridad nacional competente, quienes evalúan toda esta información y después de hacer el análisis de esta información y de su análisis de riesgo, dictaminan que el producto va a ser utilizado correctamente, no va a causar daños. La información que se presenta va desde las propiedades físico-químicas del producto, todos los estudios toxicológicos del producto que se hicieron, todos los resultados de la toxicología aguda, de la crónica, de la subcrónica, etcétera. Todos los estudios ecotoxicológicos, estos dos los vimos en una charla anteriormente. Todos los productos tienen que tener estos estudios. Los estudios de destino ambiental en todos los compartimientos, agua, aire, suelo, también en la planta, también se ven estudios metabólicos en el ser humano, en los animales, todos los estudios de ensayos de eficacia biológica, que esto lo que hacen es demostrar que el producto realmente es eficaz para la plaga en el cultivo que la etiqueta indica. También se entregan todos los ensayos y análisis de residuos, los límites máximos de residuos del producto. Definitivamente todo producto tiene que tener su etiqueta
Y todo registro, para que un producto se registre, se tiene que entregar un arte o una propuesta de etiqueta que el ministerio pues, le da el ok, que es con la que el producto al final sale a la comercialización. Y también hay alguna información confidencial que algunos productos pues entregan del producto, que tiene que ver con las impurezas relevantes y otro montón de información que no es ¿cómo se llama? No, ¿verdad? Todo esta información se entrega para que al final se evalúe, y después de ese proceso, entonces se le da al producto el registro, o sea, la venia para que se pueda comercializar en el país. Al final, la finalidad es, bueno, uno es que tiene que demostrar o tiene que el producto no debe producir efectos perjudiciales ni al consumidor al final, o a los agricultores que aplican, o a terceros que están cercanos, cuando se utilizan en la forma correcta o recomendada, ¿verdad? Es una parte de la finalidad del registro. No debe tener efectos en el medio ambiente, ¿verdad? Ni en la salud de los animales. Y la tercera es que tienen que ser lo suficientemente eficaces para los usos que se destinan. Esta es la finalidad del registro. Ningún producto que se vende en Guatemala y que tiene registro, todo producto que se vende en Guatemala y tiene registro ha pasado por este proceso. Cuando nosotros asperjamos productos en campo contra una plaga en algún cultivo, normalmente lo hacemos encima de ella, alguna parte del cultivo, y generalmente después de asperjar siempre quedan residuos del producto en la planta o en el fruto o en las raíces, o sea, los cuales se van degradando con el tiempo hasta llegar a cero prácticamente. Entonces, sin embargo, muchas veces, aunque después del periodo de carencia y cuando uno recoge el producto, los productos no han llegado al 100% de degradación, entonces puede en algún momento existir dentro de la fruta, dentro de las verduras o los vegetales o de las raíces, sustancias que son llamadas residuos. El residuo es toda sustancia que está presente ya en un alimento final, en algún producto agrícola, un producto vegetal o en cualquier alimento para animales, que llegue y que haya sido ese residuo consecuencia del uso de un plaguicida. El término de residuo incluye no solo el plaguicida en sí, sino también productos de conversión o metabolitos o productos de reacción del mismo plaguicida, porque el plaguicida se va degradando y van creando algunos metabolitos que también pueden tener consecuencias toxicológicas. Entonces, todo eso es lo que se mide y se conoce como residuo, que es lo que llega o puede llegar en algún momento en las verduras, en las frutas o en las hojas, etcétera. Generalmente los residuos se expresan en partes por millón o miligramos por kilogramo, que es lo mismo. Normalmente la expresión es partes por millón. También a veces cuando son mucho más pequeños, las cantidades son mínimas, a veces también los expresan como parte por billón o parte por trillón, pero lo normal son partes por millón o miligramos por kilogramo. Ahora, un límite máximo de residuos, de acuerdo al Códex Alimentarios, es la concentración máxima de un residuo de plaguicida, tal como lo vimos anteriormente, expresada en miligramos por kilogramo, y que es recomendada por la Comisión del Códex, y que este residuo va a ser legalmente permitido en o sobre los productos alimenticios y piensos para alimentos. Los LMR, límites máximos de residuos, se basan siempre en datos de buenas prácticas agrícolas, son resultados que provienen de campo, y todos los alimentos de estos productos que cumplen con estos LMR van a ser toxicológicamente aceptables, es decir, nunca van a causar daño. Como les decía, los LMR provienen de datos experimentales en campo, siempre con buenas prácticas agrícolas. Ahí vamos a ver más o menos cómo se efectúan estas buenas prácticas agrícolas para sacar los LMR, y son expresados en miligramo por kilogramo. Lo que sí es importante aclarar
es que un LMR no es un límite toxicológico de concentración, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, en un tomate, el límite máximo de residuo, por ejemplo, de clorotalonil es 5 y que si llega a 5, el tomate ya es tóxico. No significa eso, ¿verdad? El LMR es un límite legal que sirve para el comercio y para asegurar en un 100% y con bastante amplitud el hecho de que no va a causar absolutamente ningún daño a la salud de nadie que los consuma. Pero el hecho que tenga 5 o 6 no significa que el producto sea malo. Al contrario, ahí vamos a ver por qué, porque los límites máximos de residuos nunca sobrepasan la ingesta diaria admisible, que por lo cual significa que nunca nos va a hacer daño si los comemos diariamente. En los plaguicidas lo que se hace es definitivamente la estimación de riesgo y todos los LMR pues es una estimación de riesgo. Y como todos sabemos, el riesgo es igual al peligro por la exposición. Mucha gente trata de indicar solo el peligro. Eso es malo porque el peligro es intrínseco en cada sustancia, pero el peligro depende muchísimo de la exposición que uno tenga hacia ese peligro. Algo puede ser muy peligroso, pero si uno no tiene mucha exposición a eso, el riesgo es muy bajo. Entonces, siempre tenemos que ver los análisis en base a riesgo y no a peligrosidad. Como les decía, la caracterización del peligro es intrínseca, cada sustancia lo tiene de sí, toda sustancia tiene una caracterización de peligro diferente, algunas son más peligrosas que otras. Y la caracterización del peligro se da con todos los estudios de toxicología, básicamente para los plaguicidas. La toxicología aguda, o sea, el DL50 o la CL50, toda la toxicología subcrónica, toda la toxicología crónica que se hizo en todos los estudios para validar un plaguicida y todo esto nos lleva al parámetro más importante, que es la ingesta diaria admisible de ese plaguicida. Y luego la exposición, porque aparte del peligro está la exposición. ¿Cuánto queda del producto? ¿Cuánto ingerimos diariamente de ese producto? ¿Realmente lo ingerimos bastante o no lo ingerimos? Etcétera. Entonces, estos dos, tanto la caracterización del peligro como la caracterización de la exposición, lo que nos da es la estimación del riesgo hacia el consumidor, lo cual es el límite máximo de residuos. De ahí también viene el tiempo de carencia, que lo vamos a ver. Con estos dos parámetros, pues nosotros estimamos el riesgo que cualquier producto que en algún momento pudiera tener residuos de plaguicidas le puede causar a cualquier persona que lo consuma. La caracterización del peligro es intrínseca de cada producto, como les decía. Normalmente lo que nosotros aplicamos son productos formulados que tienen un ingrediente activo con ciertas sustancias que vienen desde la síntesis. Todo esto, más los solventes, estabilizantes, surfactantes, aditivos y todo lo que hace que el producto formulado pueda ser aplicado en campo, absolutamente todo tiene cierto nivel de toxicología o tiene cierto peligro. Todo eso se ve en la toxicología. La toxicología
cualquier humano que esté enfermo o que sea una persona mayor o una persona embarazada es 10 veces más susceptible que cualquier humano normal. Ese factor de seguridad de 100, simple y sencillamente nos hace tener un margen de seguridad muchísimo más grande del que se fue observado en los animales de laboratorio. Con esto estamos seguros de que comiendo esa cantidad ¿cómo se llama?, de sustancia o de plaguicida todos los días durante toda nuestra vida, nunca vamos a tener absolutamente ningún efecto. Luego, hay que ver la caracterización de la exposición. Y lo primero que se hace es evaluación de los residuos en el cultivo en campo. Para eso, pues, se hacen ensayos de campo bajo requerimientos de GLP o de buenas prácticas de laboratorio y bajo buenas prácticas agrícolas. Normalmente se hace en diferentes obras agroecológicas. 1 o 2 temporadas agrícolas se hacen estos estudios y se utiliza el máximo número de aplicaciones por temporada que indica la etiqueta. Por ejemplo, si la etiqueta dice que se pueden hacer como máximo 10 aplicaciones, las 10 aplicaciones se hacen cuando hacemos estos estudios. También se utiliza la máxima dosis recomendada y se utiliza el menor tiempo entre la última aplicación y la cosecha. Todo esto para asegurarnos de que los resultados al final sean utilizando el producto de acuerdo a las indicaciones, pero con las máximas dosis, las máximas aplicaciones que se puedan hacer y con el menor tiempo entre la última aplicación y la cosecha. Y luego de ahí pues salen varias curvas con diferentes valores de degradación, curvas de disipación, como la que vemos acá. Son curvas tomadas en varios sitios y luego se comienzan a analizar los residuos que salen después ¿cómo se llama?, de aplicada. Se comienzan a tomar de diferentes tiempos hasta llegar a los límites que ya no hay detección de residuos. De esto pues sale la gráfica donde se desarrollan los LMR, los límites máximos de residuos, en los cuales después de hacer una aplicación, normalmente el plaguicida comienza su etapa de degradación y tiene una vida media, o sea, lleva un tiempo para que el mismo llegue a degradarse hasta el 90, 100%. Generalmente el LMR se pone en la vida media al 50 o 60%, ahí se pone el límite máximo de residuo y normalmente ese es el tiempo de carencia. Es decir, que uno, después de una aplicación, por ejemplo, estos son 10, después de una aplicación, uno no puede cosechar sino hasta el día, que así sería posiblemente 25, que es el tiempo de carencia. Después del día 25 ya uno puede cosechar. Antes de esto, no, es el límite de carencia, que es donde están colocados los límites máximos de residuos. Luego, también es importante el laboratorio. Todos los residuos se analizan en laboratorios con buenas prácticas de laboratorio. Todos los laboratorios son acreditados con ISO 27075. Ahí, ¿cómo se llama? Todos los resultados que se obtienen son luego ingresados a un calculador que normalmente se utiliza el calculador de la Unión Europea, que es el de la OSD, ¿verdad? Donde todos los resultados de un día se introducen y eso pues nos da un promedio que es el que la gente utiliza como límite máximo de residuo, como residuo en ese día específicamente. Por ejemplo, aquí es a los 14 días, ¿verdad? Este límite de residuo que se encontró después de hacer el cálculo en esto y después de todos los análisis de laboratorio que se hicieron. Ya teniendo eso, también se tiene que calcular el riesgo al consumidor, porque el riesgo al consumidor no solo es el contenido de residuos, sino también cuánto consumimos de ese alimento. Y eso es lo que nos da la ingesta real. Por ejemplo, si vamos a calcular un límite máximo de residuo para maíz, tenemos también que saber cuánto de maíz consumimos para poder calcular ese límite máximo de residuo. No todos los límites máximos de residuo, por ejemplo, para arroz, son iguales en todas las partes del mundo, que ya lo vamos a ver. Algunos países sus límites son más bajos que en otros,
pero es precisamente porque en algún país se consume mucho más arroz que en otros. Entonces eso también tiene que ver el componente alimentario. Para eso lo que se utiliza son estudios dietarios de consumos de alimentos y se establecen patrones de cada país. Guatemala tuvo estudios dietarios hace una buena cantidad diaria cuando estaba el INCAP, cuando comenzó el INCAP aquí en Guatemala. Se hacían muchos estudios dietarios. Actualmente creo que no hay ninguno actualizado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sí maneja este tipo de estudios. Hay algunas bases de datos de la Organización Mundial de la Salud donde están todos los estudios dietarios y, por ejemplo, hay un estudio de todo lo que es Latinoamérica, que es básicamente el que ahí nos indica en cuánto de maíz se consume, cuánto de frijol se consume, cuánto de tomate se consume, etcétera, etcétera, de todos los alimentos. Hay que tomarlo en cuenta dentro del análisis de los límites máximos de residuos. Cuando ya, de acuerdo a las curvas de disipación que salieron en campo y todo, se tiene un LMR o un límite de residuo en campo, entonces también hay que ir y ver el riesgo dietario. Para eso lo que se hace es primero determinar cuál es la ingesta máxima permisible de ese producto específico que estamos viendo, ¿verdad? Y eso se calcula, es igual a la ingesta diaria admisible del producto por el peso corporal humano promedio. Normalmente el peso corporal humano promedio se calcula en 60 kilogramos. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, por ejemplo, con clorotalonil. Si nos vamos a la literatura del clorotalonil, en cualquier literatura que vemos, vamos a ver que la ingesta diaria admisible de clorotalonil es de 0.015 miligramos por kilogramo por día. Eso se encuentra en muchas bases de datos. Hay algunas bases de datos, sobre todo de algunas universidades muy buenas, donde ustedes pueden encontrar absolutamente todos los datos toxicológicos, físicos, fisicoquímicos, etcétera, de todos los plaguicidas, ¿verdad? El clorotalonil tiene una ingesta diaria admisible de 0.015 miligramos por kilogramo por día. Es decir, esta es la cantidad que nosotros podemos consumir todos los días de nuestra vida sin que nos haga ningún daño. Normalmente pesamos 60 kilogramos, a excepción que estemos pasaditos de peso, ¿verdad? Pero generalmente el promedio que se calcula para un ser humano es de 60 kilogramos. Esto, si lo multiplicamos, nos indica que si pesamos 60 kilos, por ejemplo, por 2,12 serían como 140 libras, significa que nosotros podríamos tener una ingesta máxima permisible al día de 0.90 miligramos de clorotalonil todos los días, durante toda nuestra vida, sin que eso nos haga ningún daño. Es la ingesta máxima permisible para el clorotalonil. Luego también se tiene que ver la ingesta máxima teórica, porque esto es solo un producto. Es el producto en sí puro, se puede decir. La ingesta diaria máxima teórica tiene que ver ya con la dieta, los kilogramos de alimento que estamos consumiendo por el LMR que se fijó de ese producto. Por ejemplo, y luego se calcula la ingesta diaria máxima teórica total. Es decir, que es la ingesta diaria máxima teórica de todos los alimentos que consumimos y eso nos da una sumatoria. Vamos a poner un ejemplo porque posiblemente estamos confundidos. Por ejemplo, nosotros, es un ejemplo sencillo que puse para que lo viéramos. Por ejemplo, todos los días comemos tomate, maíz, frijol y papa. El tomate, estos son límites máximos de residuos según Codex, ¿verdad? Tomate tiene un límite máximo de residuo de 5 miligramos por kilogramo, el maíz de 0.01, el frijol de 1 y la papa de 0.30 miligramos por kilogramo.
Según la tabla de la OMS que les indicaba, la cantidad que se consume diariamente para nuestra región de estos productos sería esto: 0.0255 kilogramos por día de tomate, 0.418 kilos de maíz, 0.135 kilos de frijol y 0.048 kilogramos de papa. Si esto nosotros, o sea, el consumo, lo multiplicamos por el límite máximo de residuos que está acá, lo que nos da es una ingesta diaria máxima teórica. Es decir, podríamos consumir o estaríamos consumiendo, si consumimos esto y tenemos cabal este límite máximo de residuo en el cultivo, estaríamos consumiendo 0.1275 miligramos por kilogramo de clorotalonil en el tomate, y subsecuentemente para maíz, para frijol y para papa. La sumatoria total, que sería la ingesta diaria máxima teórica total, sería de 0.153658 miligramos de clorotalonil por día. Y si se dan cuenta, es muy, muy por abajo de los 0.90 miligramos por día que nosotros podríamos consumir, ¿verdad? Perdón. Es decir, si nosotros comparamos la ingesta diaria máxima total, que en ese caso con esos 4 productos nos dio 0.153658 miligramos por día, y lo dividimos entre la ingesta máxima teórica o permitida, por decir que era 0.90, eso nos da un 17%, muy por abajo del 100%, que sería 0.90, que es el máximo admisible de acuerdo al límite máximo de residuo. Media vez estemos abajo de eso, no vamos a tener absolutamente ningún riesgo durante toda nuestra vida. Para eso sirven los límites máximos de residuos. Es decir, la ingesta diaria máxima total tiene que ser menor a la ingesta máxima permisible, ¿verdad? Cuando se pasa de eso, entonces ya comienzan a ver algunos países de analizar disminuir los residuos o los límites máximos de residuos en algunos alimentos. Se da muy poco, ¿verdad? Se da muy poco porque normalmente el total de la sumatoria de los límites máximos de residuos que vimos en todos los productos generalmente siempre está abajo de la ingesta diaria admisible para ese producto en específico, para el clorotalonil en este caso. Es decir, nunca vamos a pasar la ingesta diaria admisible, por lo cual nunca vamos a tener absolutamente ningún riesgo durante toda nuestra vida. Espero que haya quedado claro, si no cualquier cosa ahí me preguntan al final. Como les decía, los LMR son flexibles de acuerdo a la dieta. Aquí les puse, por ejemplo, las papas en Alemania tienen un valor bajo. En Japón, el valor de los LMR son más altos. ¿Por qué? Porque en Alemania se consume mucho mayor cantidad de papas que en Japón. El arroz es un caso contrario. El arroz en el Japón, los LMR son más bajos que en Alemania. ¿Por qué? Porque los japoneses consumen una gran cantidad de arroz en comparación con los alemanes. Igual podemos ver abajo entre el trigo y el maíz, por ejemplo. El trigo en Estados Unidos se consume más, por lo cual el MLR es más bajo, y en Centroamérica tendría que tener un valor un poco más alto porque consumimos menos trigo que allá. El maíz es el caso contrario. Para Centroamérica y para toda nuestra región, el valor normalmente de LMRs son más bajos que en Estados Unidos porque allá se consume menos. Entonces, ahí es donde van viendo los LMR y colocándolos de acuerdo al consumo dietario de la población. Al final, lo que se pretende, con el ejemplo del clorotalonil, por ejemplo, es que aunque consumamos 15 productos al día que hayan tenido fumigación con clorotalonil, todo lo que consumimos acá de esos productos con sus LMR correctos nunca van a
a sobrepasar la ingesta diaria admisible, por lo cual vamos a estar sumamente seguros siempre de que nunca nos van a hacer absolutamente ningún daño. Mucha gente dice, pero si se pasan, ¿qué pasa? No hay problema. Realmente hay márgenes de seguridad muy grandes para que nos hagan daño. Los LMR no son límites toxicológicos, eso siempre lo tenemos que entender, ¿verdad? En resumen, para hacer cálculos de LMR, primero se necesitan todos los estudios de metabolito, ¿verdad? Y sobre todo tener la ingesta diaria admisible del producto que viene de todos los estudios toxicológicos que se hicieron. La definición de residuo es importante, que no solo es el producto en sí, el ingrediente activo, sino que muchas veces también comprende productos de conversión o metabolitos. Todos los estudios son de residuos en vegetales, se han hecho en campo, ¿verdad? Y tiene mucho también que ver los límites de determinación de los métodos analíticos, porque hay métodos analíticos que hasta un nivel pueden detectar, no detectan menos. ¿Cuáles son los objetivos del LMR? En primer lugar es controlar el uso de plaguicidas, saber que se está utilizando correctamente, saber que los plaguicidas en campo los estamos usando de acuerdo a las instrucciones. Si nosotros seguimos todas las instrucciones en cuanto a dosis, en cuanto a tiempos de aplicación, número de aplicaciones, tiempos de carencia, siempre vamos a tener LMR de acuerdo a lo legal, a lo que está establecido. El segundo objetivo y más importante es proteger siempre la salud del consumidor. Y el tercer objetivo es facilitar el comercio. Actualmente, nosotros como Guatemala no podemos exportar a Estados Unidos, a Europa, si los límites máximos de residuos no los cumplimos. Si no los cumplimos, estos países no nos los van a aceptar. Eso es legal y eso es comercio. ¿Quién regula los límites máximos de residuos? A nivel mundial es el Códex, son las normas alimentarias internacionales, que es el Códex Alimentario, es una organización de la FAO, de la OMS, y muchos países también determinan y tienen sus propios límites máximos de residuos, como Estados Unidos o como la Unión Europea, también, por ejemplo, Japón, Canadá, Australia, China, hay muchos países, sobre todo de primer mundo, avanzados, que ellos hacen sus propios análisis de límites de residuos y tienen sus propias tablas de límites máximos de residuos, ¿verdad? Nosotros, si somos productores, si vamos a exportar a Estados Unidos, tenemos que utilizar entonces los límites máximos de residuos que regula Estados Unidos por medio de la EPA. Y si vamos a Europa, cualquier país de Europa, tendremos que ver los límites máximos de residuos regulados precisamente por la Unión Europea. Para Guatemala, los límites máximos de residuos son los fijados por el Códex Alimentarios. ¿Dónde podemos ver los límites de residuos? Todos estos están en la web, los encontramos muy fácilmente. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el Códex Alimentarios, que es a nivel internacional. Todo país que no tiene límites máximos de residuos propios, porque eso se necesita dinero, se necesita mucho estudio, se necesitan gobiernos con bastante base para tener sus propios límites máximos de residuos. Por ejemplo, Guatemala no tenemos. Entonces, todos los países como Guatemala, somos la mayoría del tercer mundo, países subdesarrollados, utilizamos los límites máximos del Códex Alimentarios como referencia. Y esos son los legales, por lo menos en nuestro país. Para encontrar los límites en el Códex, esta es la página, ahí abajo está el link de la página del Códex, y cuando uno va al Códex, ahí dentro de los textos del Códex, uno baja y abajo está lo que dice base de datos en línea del Códex. Cuando uno le da clic, a la par ya le muestra la página donde se tiene que ir uno de los LMR de plaguicidas. Al darle clic ahí, nos manda a esta página y ahí podemos buscar los plaguicidas de acuerdo al nombre, a la clase funcional. Materias primas se refiere normalmente al grupo de cultivos, ¿verdad? O al grupo de verduras o de producto agrícola. Por ejemplo, aquí voy a
como ejemplo, puse en índice de plaguicidas. Si le damos ahí a clic en el Códex Alimentarios, entonces nos saca todos los plaguicidas que tiene con LMR en orden alfabético. Como ejemplo, yo me puse a buscar, por ejemplo, el límite máximo de residuo de glifosato. Está aquí. Si uno le da clic en glifosato, le dice que hay 158 límites máximos de residuo definidos en el códex. Y si nos damos ahí, ya nos vamos a la página donde nos muestra, por ejemplo, para banano, que el límite máximo de residuos, de acuerdo a códex, es de 0.05 miligramos por kilogramo para glifosato, ¿verdad? Y así nos podemos ir, por ejemplo, para caña de azúcar, son 2 miligramos por kilogramo de glifosato, el límite máximo de residuo para caña de azúcar. En Codex es muy fácil, es muy amigable la página. Luego están los de Estados Unidos, los de la EPA. La página de ellos es un poquito complicada, ¿verdad? En la parte de abajo está el link de la página. Ahí cualquier cosa, pues si alguien lo desea, con mucho gusto se los puedo enviar, o le toma una foto ahorita y ahí tiene el link, ¿verdad? Cuando uno le da clic a este link que está aquí abajo, lo manda a esta página, el CFR de la EPA, donde están todas las tolerancias o todos los límites máximos de residuos para todos los plaguicidas. Ahí nos va a sacar una serie de contenidos, por ejemplo, aquí da definiciones, regulaciones interpretativas. Si nosotros nos fuéramos para abajo, nos va a comenzar a dar las tolerancias específicas por cada producto. Uno de los problemas que tiene esta página es que no está en orden alfabético, hay que estarlo buscando. Y, por ejemplo, glifosato está hasta acá, y donde lo marqué, ¿ya? Entonces, ahí, si uno le da clic, entonces ya se va a la tabla donde están todos los límites máximos para el glifosato, ¿verdad? Aquí está un montón de productos. Esta es la segunda parte de la tabla. Un resto de productos. Por ejemplo, yo quería buscar brócoli. Brócoli no está. Y ese es otro problema que tiene esta tabla. Y es que esta tabla, por ejemplo, si se dan aquí, tiene algunos grupos. Por ejemplo, aquí está el grupo 5, que es un grupo de vegetales, que están las brásicas. Ahí debería estar el brócoli. Y todos los vegetales que están en este grupo 5 tienen un límite máximo de residuo de 0.2. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el grupo 5 y qué productos están ahí? Me tengo que regresar a la tabla que estaba anteriormente, ¿verdad? A esta. Y si se dan cuenta, aquí dice tablas para grupo de vegetales. Entonces, si uno le da ahí, pues ya se va a las tablas. Y al buscar la tabla 5, ahí tenemos ya el brócoli, ¿verdad? Y si se recordarán, el límite máximo de residuos para este brócoli era de 0.2 partes por millón. Ahí encontramos lo de Estados Unidos. Esta página es un poquito complicada. Suerte, gracias a Dios, una empresa global que decidió hacer una página mucho más fácil de buscar. Es la BC Global, se llama la página. Es una página gratis. Este es el link. Tienda en la que uno puede pagar una membresía donde le dan muchísimo más información, pero para una búsqueda inicial y sencilla de límites máximos de residuos en Estados Unidos, esta página es ideal. Lo único que uno se tiene que registrar, si uno le da link a este enlace, lo manda a esta página, y en esta página lo que hacemos es introducir nuestro número de mail, un password que nosotros deseamos, y con eso nos registramos. Ya cuando estemos registrados, entonces nos manda a esta página inicial, siempre, ¿verdad? Donde aquí ya nosotros podemos buscar por el tipo de commodities, o sea, por el tipo de cultivo que queremos. Yo aquí puse todos los cultivos, ¿verdad? Y si no, pues aquí uno le puede decir, bueno, quiero buscar solo banano, o quiero buscar solo arroz, etcétera. Y abajo le indica qué plaguicidas es el que uno está buscando. Yo aquí puse glifosato. Y después solo le decimos que nos saque el reporte. Ya después nos muestra absolutamente, es una página como esta, donde están absolutamente todos los productos
que tienen LMR con glifosato. Y aquí, si nosotros nos vamos para abajo, encontraríamos todos los productos que querramos, incluyendo el brócoli y todos los demás, ¿verdad? Entonces, con esta es muy fácil de encontrar los LMR en la página en Estados Unidos. Y luego está la página de la Unión Europea. También es muy amigable. El link está aquí abajo, ¿verdad? Este es el link de la página, nos mostraría esto. Y aquí, precisamente en este lado, nos muestra toda la forma en que podemos buscar. Yo aquí, por ejemplo, le di buscar por sustancia activa, o sea, por el ingrediente activo, por el plaguicida. Si le damos aquí clic, nos manda a esta página donde le ponemos el nombre del producto que estamos buscando e inmediatamente nos saca esta parte de aquí abajo donde nos dice cuáles opciones hay. Aquí está el glifosato y si le damos clic aquí en glifosato, inmediatamente nos envía ya a la página propia del glifosato con todos sus LMR. Esta es la primera página que aparece. Ahí, por ejemplo, hay otros datos importantes cuando uno entra. Por ejemplo, indica que el glifosato es un producto aprobado en Unión Europea. Está, por ejemplo, algunas informaciones toxicológicas como la ingesta diaria admisible del glifosato, que es 0.5 miligramos por kilogramo, ¿verdad? Y hay otras informaciones. Y en esta parte de acá están las tablas de MLR. Si uno le da clic, entonces inmediatamente lo manda a todos los límites máximos de residuos que tiene la Unión Europea para todos los cultivos. Una gran cantidad de cultivos y uno los tiene que ir buscando, ya sea por frutos, por nueces, ¿verdad? Y los límites máximos de residuos se encuentran en este lado de acá. Cuando es 0.1, normalmente tienen algunas asteriscos que le indican a uno si está en reevaluación o en qué estado está, pero generalmente de este lado está absolutamente todos los límites máximos de residuos para el glifosato en este tipo de cultivos. Por ejemplo, esos límites máximos de residuos de glifosato que buscamos en las páginas anteriores, que era la del Códex de Estados Unidos y de Europa. Yo puse aquí 2 ejemplos. Aquí en Guatemala los cultivamos mucho. Caña de azúcar y maíz, por ejemplo. De acuerdo a Códex, el límite máximo de residuo de glifosato en caña de azúcar sería de 2 miligramos por kilogramo y para maíz es de 5 miligramos por kilogramo. Si se dan cuenta, los límites máximos de residuos para glifosato para estos dos productos para Estados Unidos son similares o son iguales precisamente a los de Códex, ¿verdad? La Unión Europea normalmente sus límites máximos de residuos son menores generalmente que los indicados en Códex en Estados Unidos. Ellos ven mucho más por peligro y no tanto por análisis de riesgo. Lo ve la Unión Europea, pero bueno, al final son límites legales que se tienen que cumplir. Para la caña de azúcar, la Unión Europea en glifosato tiene 0.1 y 1 miligramo por kilogramo para maíz. Para Guatemala hay un material, es el número 343-2019, fue publicado el año pasado, y en el cual este acuerdo ministerial indica que los límites máximos de residuos para Guatemala, o sea, para nuestro consumo o para cualquier importación que venga de afuera, están en este orden. Primero deberían ser aquellos que se hayan desarrollado en el país. Actualmente no hay, pero este párrafo se dejó porque esperamos que en algún momento Guatemala pueda tener ese tipo de investigación y tener ya límites máximos de residuos desarrollados específicamente para nuestro país. Si no, actualmente los límites máximos de residuos legalmente para Guatemala son los límites máximos que indica Códex. Y en segundo lugar, si no existieran límites máximos para el cultivo en Códex, se va uno a ver los límites máximos de residuos de Estados Unidos. Si no existieran en ninguno de estos dos, la otra alternativa, que sería la última, sería que el MAGA apruebe cualquier límite máximo de residuos de algún otro país que lo tenga y que su consumo dietario sea un poco similar al nuestro. Esto sería básicamente lo que tenemos en Guatemala. Bien, yo
Estimados participantes, es así como hemos terminado esta charla de capacitación sobre límites máximos de residuos, agradeciendo a todos las consultas generadas e invitándoles nuevamente a la charla de capacitación que tenemos consecuente con ustedes. Agradeciéndoles de parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.